Hola, hola, ¿qué tal? En este video te enseñaré cómo utilizar el apartado 2D de Blender, ya que es el programa que utilizo actualmente. Veremos las herramientas básicas del apartado 2D, pero no solo eso, sino que al final del video dejaré un regalo para los usuarios de Blender. Así que, sin más nada que decir, empecemos. Así que lo primero que haremos será abrir el programa. Una vez hecho eso, presionamos donde dice 2D Animation. Y este es el apartado para animación 2D. Estoy seguro que al ver todo esto, por primera vez se siente muy agobiante, como cuando ella te engañó. Pero no te preocupes, hermano, porque para eso estoy yo aquí, para explicarte, ¿ok? Así que bien, para panear por el lienzo, simplemente pulsamos la rueda del ratón más la tecla Shift. Para hacer zoom, simplemente podemos utilizar la rueda del ratón. Si intentamos panear utilizando la tecla del ratón sin presionar Shift, nos saldremos de la vista de la cámara. Así que para volver a la vista de la cámara, presionamos la tecla 0. Aquí tenemos los pinceles que vienen por defecto. Aquí tenemos para controlar el tamaño y la opacidad de nuestras herramientas, como los pinceles y la goma de borrar. Aquí tenemos para cambiar de herramientas. Tenemos pincel para dibujar, cubeta para colorear, goma de borrar para borrar, obviamente, tinte. Esto sirve para cambiar de color algo que ya hemos hecho. Tijeras, que sirve para cortar. Esto puede servir para cuando una línea se entrecruce con otra, para no estar borrando como un imbécil, como un enfermito. Puedes utilizar la tijera. Y el cuentagotas, que es para seleccionar colores. Y también tenemos para hacer formas básicas como cuadrados y círculos. En la parte de abajo tenemos la línea de tiempo, donde crearemos fotogramas para animar. Para crear un fotograma solo hace falta dibujar algo en la pantalla. Por ejemplo, si quiero hacer un dibujo en el fotograma 12, solo me desplazo hasta el fotograma 12 utilizando el mouse. Y una vez ahí, si empiezas a dibujar en el lienzo, el fotograma se creará automáticamente. Si quieres eliminar fotogramas, lo seleccionamos. Clic derecho del ratón y eliminar. También tenemos esto que es para marcar el inicio y el fin de la línea de tiempo. En este caso termina en el fotograma 250. Y en la parte derecha tenemos un montón de cosas, pero solo necesitamos dos cosas. En la cuerdita podremos crear nuestras capas y en el circulito podemos crear materiales. Y para explicarlo de una forma sencilla, si creamos un material, por ejemplo, este podemos llamarlo cielo, y cuando pintemos en dado caso que no nos guste ese color, simplemente podemos ir al material que creamos y cambiar el color, y automáticamente todo lo que hayamos coloreado con ese material también cambiará de color. Aquí lo puse azul, voy a cambiarlos a color sin derechos. Ahí está, ¡vamos! Como tiene que ser. Y ya solo queda que uses el programa y te acostumbres. Zoom, paneo, dibujar, coma de borrar, zoom, paneo, dibujar, coma de borrar. Eso es todo lo que necesitas para animar, ¿ok? Verás, esto que ves aquí lo hice solamente utilizando las herramientas básicas. Verán, algo que he notado del programa es que al superar las 30 capas, el programa se empieza a laguear. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, explicado de una forma simple, nosotros estamos dibujando dentro de un objeto llamado Grease Pencil. Y si ponemos muchas capas, el objeto se sobrecargará. Así que lo que tenemos que hacer es crear más objetos. Mi consejo es dirigirse hacia acá, crear un espacio de trabajo, layout. Luego, Shift más A para crear un nuevo Grease Pencil. El Grease Pencil que tenemos desde el principio puede servir para hacer la animación del personaje. Entonces, este nuevo Grease Pencil podemos moverlo hacia atrás para animar el fondo. Por ejemplo, aquí tengo esta animación y verán que tengo varios Grease Pencil. Tengo uno para el personaje, uno para el fondo, uno para los efectos que están por encima del personaje y otro que también es para efectos que está por detrás del personaje. Y ya sé lo que estarán pensando. Adán, conchatumare, crear todo eso es una locura, weón. Pero no te preocupes, mi querido espectador, para eso estoy yo aquí, para satisfacerte en todas tus necesidades. ¿Recuerdan que dije que al final del video les tenía un regalo? Pues yo he creado un espacio de trabajo para aquellos que usen el Grease Pencil. Ya está todo ordenado para que puedas usarlo. Dejaré este archivo en mi servidor de Discord. Y para usarlo solo debes descargarlo. Y una vez descargado no abras el archivo, ¿ok? No lo vayas a abrir. Tienes que abrir Blender normalmente como lo harías. Ir al apartado 2D, creamos un layout y aquí en las colecciones borramos todo. Todo lo borramos. Luego vamos a File, presionamos Open, seleccionamos el archivo descargado. Nos vamos a Collection, presionamos A y confirmamos la operación.
Y ahora tienes tu espacio de trabajo listo para usar sin tener que estar configurando nada. Y nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda u olvidé explicar algo, pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.